¿Sabías que puedes alcanzar la iluminación barriendo el suelo? En un majestuoso monasterio en China, un joven descubrió el secreto para trascender su propia mente mientras realizaba una tarea tan simple como barrer. Esta increíble historia budista revela cómo la verdadera meditación puede ocurrir en cualquier momento y lugar, si estás completamente inmerso en lo que haces. ¿Te imaginas encontrar la verdad última mientras llevas a cabo tus tareas diarias? Quédate hasta el final para descubrir cómo este discípulo anónimo se convirtió en sucesor del sabio maestro Zen, desafiando todas las expectativas y demostrando que la iluminación está al alcance de todos. Érase una vez en un majestuoso monasterio en China, hogar de 500 monjes que dedicaban sus vidas al camino de la autorrealización bajo la guía de un sabio maestro Zen. Un día, un hombre llegó al monasterio de una manera curiosa. Había sido un exitoso comerciante que, tras sufrir una repentina ruina financiera y perderlo todo, decidió emprender un viaje para encontrar un propósito más profundo en su vida. Vagó por diversas aldeas, escuchando historias y leyendas sobre lugares de sabiduría, hasta que un anciano en un mercado le habló del monasterio y su sabio maestro Zen. Con la esperanza de hallar respuestas y redescubrirse, el hombre vendió sus pocas pertenencias restantes para financiar su viaje al remoto y renombrado monasterio. Cuando llegó, se dirigió al maestro Zen diciendo: «Maestro, deseo conocerme a mí mismo y descubrir la verdad. He recorrido un largo camino dejando atrás mi vida pasada, mis posesiones y todo lo que creía importante. He sufrido la pérdida de todo lo material y ahora busco algo que no pueda perderse: la comprensión de mi verdadera naturaleza. Por favor, permítame aprender bajo su guía y encontrar la paz y la sabiduría que tanto anhelo». El maestro Zen lo contempló con serenidad y respondió: «Si buscas la verdad, deberás apostarlo todo. Puede llevarte toda una vida y aún así no hay garantía de que la conocerás en esta existencia. ¿Estás preparado para ello?». El discípulo afirmó con determinación: «Maestro, he venido aquí para no mirar atrás. Estoy listo». El maestro asintió y le dijo: «Entonces, haz esto. En este monasterio hay 500 monjes. Tú te encargarás de barrer el suelo desde la mañana hasta la noche. Continúa barriendo sin descanso. Cuando te canses, descansa. Y cuando despiertes, vuelve a barrer. No te apartes de este camino. No busques otra cosa ni vengas a mí. Yo vendré a ti cuando sea necesario». El joven se entregó por completo a la tarea, siguiendo las instrucciones de su maestro en el monasterio donde residían 500 discípulos que dependían de él para mantener la limpieza. Desde el amanecer hasta el anochecer, barría incansablemente el suelo. Cuando el cansancio lo abrumaba, descansaba en la misma habitación donde trabajaba, sin entablar conversación con nadie ni permitir que lo distrajeran. Durante meses, los pensamientos bullían en su mente, pero al no prestarles atención, se desvanecían por sí solos. Con el tiempo, los pensamientos comenzaron a disminuir y con ellos, su identidad se desvaneció hasta olvidar incluso su propio nombre. En silencio continuó su labor, sin meditar ni estudiar escrituras, mientras los discípulos principales del monasterio lo menospreciaban y lo consideraban inferior. Sin embargo, algo sutil comenzó a cambiar en el joven. A medida que barría, empezó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos: la textura del suelo bajo sus pies, el susurro del viento entre los árboles, el juego de sombras y luces a lo largo del día. El barrido constante se convirtió en una actividad rítmica que lo ayudaba a centrarse y a encontrar un sentido de calma y propósito. Empezó a comprender que su tarea, aunque simple, tenía una importancia y una belleza propias. Con el tiempo, el joven encontró paz en la repetición y la simplicidad de su trabajo. Su mente, antes ocupada con preocupaciones y ansiedades, se volvió más clara y tranquila. La monotonía de barrer, lejos de ser tediosa, se convirtió en una forma de meditación en movimiento. Aunque los demás monjes seguían viéndolo como un simple barrendero, él comenzó a sentir una conexión más profunda con su entorno y consigo mismo. En esos momentos de silencio y concentración, empezó a vislumbrar la verdad de las palabras de su maestro.
12 años transcurrieron hasta que un día el maestro Zen anunció que había llegado el momento de elegir a su sucesor, quien lideraría el monasterio después de él. Convocó a todos los discípulos que se sintieran realizados para que escribieran unas líneas cerca de su puerta, expresando su experiencia. Muchos discípulos consideraron la oportunidad, pero fueron los principales del monasterio quienes se presentaron con sus escritos. Entre ellos, uno destacó por su profundo conocimiento de las escrituras budistas. Escribió que la mente es como un espejo donde se acumula el polvo de pensamientos y deseos, y que la meditación es el acto de barrer este polvo para que el espejo de la mente pueda reflejar con claridad. Con estas palabras, demostró haber alcanzado la iluminación. Cuando el maestro despertó esa mañana y vio las líneas escritas en la pared, su rostro se ensombreció de ira. «¿Quién ha llenado mi pared con esta basura?», exclamó con voz severa. El discípulo principal permaneció en silencio, aunque las líneas contenían una sabiduría profunda, solo reflejaban conocimiento académico. El discípulo había sido astuto al escribirlas sin firmar, inseguro de su validez. El maestro desechó las líneas por completo, desconcertando a todos en el monasterio. El incidente se convirtió en tema de debate, y 2 discípulos pasaron junto al antiguo discípulo, quien había dedicado años a barrer sin ser reconocido. Al escuchar su conversación sobre el evento, el humilde hombre rió suavemente. Intrigados, los discípulos le preguntaron la razón de su risa. «Me río porque el maestro tiene razón», respondió con calma. «Esas líneas no valen nada». Sorprendidos, le pidieron que escribiera algo mejor. El hombre, aunque analfabeto, propuso unas líneas de sabiduría. Con la ayuda de otro discípulo, las palabras fueron trazadas en la pared. Anticipando la misma reacción del maestro, el hombre esperó en silencio. Las líneas que pronunció fueron profundas. «La mente es solo una ilusión. No existe mente ni espejo mental. Cuando la mente desaparece, ¿dónde queda el polvo? Aquel que comprende esto ha alcanzado la verdad». Cuando los otros monjes vieron las líneas escritas por el humilde barrendero, muchos se burlaron y ridiculizaron su atrevimiento. ¿Cómo puede un hombre que solo barre el suelo entender más que nosotros, que hemos pasado años estudiando las escrituras?, murmuraban entre ellos. Sin embargo, cuando el maestro encontró esas líneas en la pared, se levantó en silencio en medio de la noche. Con paso sereno, se acercó al joven que dormía y lo despertó suavemente. «Toma esto», susurró mientras le entregaba su bastón y se quitaba su propia bata. «A partir de hoy, eres mi sucesor, pero debes dejar este monasterio de inmediato y alejarte un poco. Sé que hay muchos eruditos aquí que se consideran superiores a ti y que no tolerarán que alguien tan simple como tú haya alcanzado la iluminación mientras ellos aún no lo han logrado. Tienes todo lo que yo poseo, y lo tienes mientras barrías día tras día. Sé que donde quiera que vayas, la gente vendrá a ti, porque cuando una flor florece, su fragancia se esparce por todas partes». El joven respondió tocando los pies de su maestro con reverencia y partió esa misma noche. En nuestras vidas es común pensar que la meditación se limita a sentarse en un lugar con los ojos cerrados. Sin embargo, la verdad es mucho más profunda. La meditación puede practicarse mientras caminas, mientras realizas tus tareas diarias. La esencia real de la meditación radica en estar completamente inmerso en lo que haces, tan absorbido que pierdes la noción de tu cuerpo. Es como el barrendero que, mientras limpia rincón tras rincón, pierde todo sentido de sí mismo. Y un día, en medio de su labor, alcanza la iluminación. De manera similar, el Zen implica estar completamente presente en el momento, sin pensamientos, porque la mente surge solo con los pensamientos. Cuando estos desaparecen, la mente también desaparece y lo que queda es tu ser puro. No hace falta ninguna otra práctica espiritual para conocer nuestra verdadera naturaleza. Basta con sumergirse por completo en lo que sea que estemos haciendo, de modo que nuestro trabajo se convierta en meditación. Así como el joven barrendero alcanzó la iluminación a través de la simplicidad de su labor, nosotros también podemos encontrar la paz y la verdad
en la atención plena a nuestras tareas cotidianas. Esta es la esencia del Zen, estar completamente presente, viviendo cada momento con plena conciencia y aceptación. Antes de ver el reto final, si estas historias han sido de tu agrado, compártelo con esa persona que amas y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tenemos una colección de historias budistas que te guiarán en tu crecimiento y desarrollo personal. Aquí tienes el reto final. Durante los próximos 7 días, te invito a embarcarte en un viaje de autoconocimiento y calma mental. Cada día, dedicarás al menos 15 minutos a una práctica de mindfulness. Aquí están tus pasos diarios. Día 1. Respiración consciente. Encuentra un lugar tranquilo donde no te molesten. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Realiza inhalaciones profundas y exhalaciones lentas. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Observa cómo tu mente se calma con cada respiración. Si te distraes, suavemente vuelve tu atención a la respiración. Haz esto durante 15 minutos. Si eres nuevo en la meditación, empieza con 5 minutos e incrementa el tiempo gradualmente. Día 2. Escaneo corporal. Dedica tiempo a hacer un escaneo corporal mentalmente. Acuéstate o siéntate cómodamente. Cierra los ojos y comienza desde los pies, subiendo lentamente hasta la cabeza. Nota cualquier tensión, dolor o sensación en cada parte del cuerpo. Respira profundamente en cada área que sientas tensa y permite que la relajación se extienda por todo tu ser. Esta práctica te ayudará a estar más consciente de tu cuerpo y a liberar el estrés acumulado. Día 3. Visualización. Cierra los ojos y visualiza un lugar tranquilo y sereno, como una playa desierta, un bosque tranquilo o un jardín florido. Imagina cada detalle, los sonidos de la naturaleza, los colores vivos, los olores agradables. Sumérgete en esta escena pacífica y deja que tu mente se relaje completamente. Dedica 15 minutos a esta práctica. La visualización te puede ayudar a reducir el estrés y a mejorar tu bienestar emocional. Día 4. Apreciación del momento presente. Durante todo el día, practica la apreciación del momento presente. Observa conscientemente tus acciones y tu entorno. Cuando te cepilles los dientes, lava los platos, camina o comas, hazlo con plena atención. Disfruta de cada pequeño detalle sin juicio ni preocupación por el futuro o el pasado. Tómate unos minutos en varios momentos del día para hacer una pausa y observar tu entorno y tus sensaciones. Día 5. Escritura de pensamientos. Toma un cuaderno y dedica 15 minutos a escribir todos tus pensamientos y preocupaciones. No te censures ni te juzgues, simplemente deja que tus pensamientos fluyan. Luego, léelos con compasión y reflexiona sobre ellos. Pregúntate si hay algunas preocupaciones de las que puedes desprenderte. Esta práctica te ayudará a liberar la mente y a entender mejor tus pensamientos y emociones. Día 6. Movimiento consciente. Practica yoga suave, tai chi o realiza una caminata consciente. Conecta tu movimiento con tu respiración. Siente cada paso o postura mientras te mueves deliberadamente. Si haces una caminata, siente cómo tus pies tocan el suelo, observa los sonidos a tu alrededor y disfruta de la naturaleza. Si haces yoga, enfócate en cómo se siente cada postura en tu cuerpo. Dedica al menos 15 minutos a esta actividad. Día 7. Reflexión y celebración. Toma un momento para reflexionar sobre tu semana. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y repasa mentalmente cada día del reto. ¿Cómo te has sentido? ¿Has notado cambios en tu forma de pensar o sentir? Celebra tus logros por pequeños que sean. Al final del día escribe una breve reflexión sobre tu experiencia. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo? ¿Cómo ha impactado esta práctica tu vida y tu bienestar mental? Para potenciar tu experiencia de mindfulness, puedes apoyarte en algunos recursos adicionales. Las aplicaciones de mindfulness como Headspace o Calm ofrecen guías diarias que te ayudarán a mantener tu práctica constante y efectiva.
Si te gusta leer, El poder de la hora de Eckhart Tolle es un excelente libro que profundiza en la práctica de la presencia y la meditación. Además, puedes encontrar una gran variedad de vídeos de yoga para principiantes o caminatas conscientes guiadas en YouTube, perfectos para integrar el movimiento consciente en tu rutina diaria. Estos recursos complementarán tu viaje hacia el autoconocimiento y la calma mental, ofreciéndote herramientas prácticas y accesibles para profundizar en tu práctica. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho y que tus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda iluminando tu camino. Gracias. Namaste.